Martín Picato, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Colo, hola a todos los oyentes. No quiero hacerlo esperar porque Agustín me avisó que me iba a atender o que nos iba a atender, pero iba a estar caminando por algún lado de la ciudad de Buenos Aires y probablemente íbamos a tener problemas de conexión, así que lo vamos a presentar. No voy a hacer la presentación de siempre, Agustín, porque me retan. Pero bueno, gracias por atendernos, Agustín Echavarne, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso y uno de los luchadores del liberalismo desde hace mucho tiempo, y por eso estamos en comunicación con él. La primera pregunta, Agustín, y vamos directo al grano. ¿Vos te das cuenta que las ideas que hace 2 años vos, Gustavo, Fausto, muchos de los que participan de Republicanos Unidos venían pregonando, están haciendo mella en Juntos por el Cambio, por ejemplo? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, sí, yo creo que claramente las ideas vienen, pero básicamente por varios factores vienen ascendiendo las ideas de la libertad. Yo creo que básicamente porque está fracasado el modelo anterior. Y entonces empieza a hacer mella, yo diría, en todos los sectores. Porque lo veo también en el peronismo incluso, que casi todos los sectores empiezan a hablar de muchas cosas que nosotros venimos proponiendo desde hace mucho tiempo, mucho más de 2 años, ¿no? Yo diría 20 años. Lo que pasa es que empezaste a hacerte conocido, entre paréntesis, lamento mucho que te sigan invitando mucho en Crónica y en C5N y no te den demasiado más aire en los otros medios de comunicación masivos y hegemónicos del otro lado de la grieta, como son TN y La Nación. Estuviste con Eduardo hace un par de días, pero me parece que hace falta bastante más. Ahora, Agustín, la Argentina, el año pasado cuando charlaste con nosotros, lo decíamos, inevitablemente va hacia un colapso, va hacia una crisis de tamaño imprevisible. ¿Vos creés que llegaremos a tiempo para tener acomodada la parte política para poder ejecutar un plan de gobierno liberal, o va a ser a los tumbos como fue la crisis anterior del 2001? Y la verdad que esa pregunta es la pregunta del $1.000.000, porque ahí es donde yo no lo sé. ¿Le ganó $1.000.000? Para tratar de... digamos que el que sepa eso realmente puede ser interesante, porque el gran desafío, yo estoy convencido que el año que viene el peronismo va a perder las elecciones, y en el momento que pierda las elecciones va a haber perdido 5 de las últimas 6 elecciones, lo cual está demostrando que los argentinos quieren un cambio, y además creo que ese cambio que quieren los argentinos están cada vez más cerca de las ideas que nosotros estamos proponiendo, porque básicamente son las ideas de la sensatez, es salir un poco de lo que es la ideología y pura y demás, por lo menos ir a las cosas básicas, a la aritmética. Hay ciertas cosas que la clase política debiera aceptar, cualquiera sea su ideología. Por ejemplo, nosotros tenemos que decir, si tenés déficit fiscal, significa que tus gastos son mayores que los ingresos. Si es así, te tenés que financiar, y tenés 2 maneras, o con deuda, o 3 si querés, con deuda, con impuestos, o con más impuestos que ya son exageradísimos, ¿no? O con emisión, que en definitiva es otro impuesto, bueno, pero más retrasado. Correcto, pero como los impuestos son inmensos, y ya son altísimos, y cualquier impuesto que aumente te va a bajar la recaudación, porque eso es una ley de la economía, que cuando vos presionás demasiado a la gente, se achica la torta y se te cae la recaudación, que es lo que le pasa a la Argentina. Entonces, impuestos no podés, te quedan 2 cosas, te queda inflación y deuda. Ahora, si vos no querés tener ni deuda ni inflación, tenés que bajar el déficit. ¿Y cómo bajas el déficit? No puedes aumentar los impuestos. Una sola manera, bajar el gasto. Pero fíjate que esto no es ideología, esto es aritmética. Entonces el problema está en que se mete toda la ideología. Cada vez que hablas de este tema, muchos se escandalizan, pues ¿cómo bajar el gasto público? Cuando es simplemente una cuestión de aritmética, no va más. No cierran los números y por lo tanto tenés inflación o deuda. Y la inflación y deuda sabemos que le pega muy fuerte, sobre todo a los asalariados. El tema es que se ha hecho costumbre. Nosotros venimos con aumentos sostenidos. A ver, que para ser honestos, Agustín, en todo el mundo está creciendo el sector público.
En todo el mundo crece el gasto público, el tema es la calidad de ese crecimiento, porque cuando uno le discute al que está enfrente, le dice, che, hay que bajar el gasto público, te dicen, pero Martín, ¿qué es lo que estás diciendo? Si vos ves en todo el mundo el gasto público sube, no baja. Claro, lo que no ven es que en Estados Unidos el gasto público sobre el PBI es 23%. En Europa es 24%. ¿Nosotros cuánto tenemos de gasto público acá en porcentaje del PBI? No, acá es 45%, pero hay países europeos que también tienen 45% de gasto. Pero tienen calidad de servicios. Pero no es solo eso, Martín, porque cuando vos tenés el gasto público alto, aún si tuvieras calidad de servicios, igual la economía ya no crece. Pero cuando vos mirás los países que tienen 45% de gasto público, los crecimientos son muy pequeños, son menores al crecimiento mundial, van perdiendo lugares. Ahora, si vos sos un país muy rico como Suecia, o como Noruega, o como Finlandia, y tenés un gasto público alto y ya no creces, pero sos muy rico, seguís siendo muy rico. El problema es cuando vos no sos un país rico y ya no creces, que es lo que le pasa a la Argentina, porque entonces te perdés la posibilidad de ser desarrollado. Por eso esas comparaciones tenés que hacerlas con el mismo nivel de PBI per cápita. Mirá Suecia, fíjate cuando Suecia tenía un PBI per cápita de $10.000 por cabeza. En ese momento el gasto público de Suecia era pequeño, los impuestos eran bajos y Suecia crecía muy rápido. Ahora ya no crece rápido. Así es, y es porque la torta se va achicando. El efecto expulsión que estudiamos en la facultad, ¿no? El famoso efecto expulsión, cuando el sector público se hace lo suficientemente grande como para achicar e invalidar directamente al sector privado. Ahora, Agustín, te escucho, sí, discúlpame. Sí. No, lo que hay que comprender es una cosa muy simple. El Estado no te puede dar nada que no le haya sacado a alguien. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuánto le podés sacar a los demás? Y además, cuanto más el Estado interviene y más le saca a los que producen para dar a los que no producen, entonces el incentivo es a no producir y hay un castigo a la producción. Entonces no podés sorprenderte que después la torta se achica. Y cuando la torta se achica, todos se pelean, porque no le alcanza a nadie. Claro, porque le sacaste demasiado y no le alcanza tampoco a los que están viviendo de la producción ajena. ¿Existe la posibilidad o remota, aunque sea, de que Republicanos Unidos se una, por decirlo de alguna manera, a Juntos por el Cambio, con esta idea que tiene Juntos por el Cambio de ampliarse lo más posible? Bueno, eso ya ocurrió en la capital federal. Bueno. El año pasado, López Murphy, que es de Republicanos Unidos, ya estuvo en la interna de Juntos por el Cambio, con lo cual eso puede volver a ocurrir, claramente. Y también ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde Republicanos Unidos se juntó con José Luis Espert. Pero la pregunta ahí es si en la provincia de Buenos Aires, porque es un país federal, hay que ver qué acuerdos se hacen en cada provincia, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, que es muy importante, porque es el 37-38% del padrón, si hay un acuerdo donde Espert, Republicanos Unidos, haya una interna dentro de Juntos por el Cambio. Y la otra pregunta más relevante todavía es si también Javier Milei va a ingresar de alguna manera, aunque ahora le dijeron que no, habría que ver qué es lo que pasa, porque de acá a un año pueden pasar muchas cosas, faltan 17 meses para las elecciones, ¿verdad? Yo creo que si Javier pide disculpas por la cantidad de cosas que ha dicho en el pasado, de hecho el Mingo, yo he charlado con él hace 2 semanas y él salió a decirlo también a todos los medios. Él dice, lo ideal sería que Javier se dé cuenta que tiene que estar amigado con Rodríguez Larreta, que tiene que estar con Rodríguez Larreta. Lo dijo públicamente el Mingo en un programa de Todo Noticias, Pero me parece que Javier salió con tapones de punta, salió a insultar. Es muy difícil, Agustín, que vos te sientes a dialogar con alguien cuando te vas a sentar y lo primero que dice es un insulto hacia vos o hacia cualquiera, digamos, o hacia el gremio, porque los políticos son un gremio en definitiva. Bueno, está bien, pero eso es correcto. Por eso puede ser que termine siendo que vaya por afuera. Y de hecho, al ir por afuera hay que ver cómo salen los números, porque si sigue creciendo, ojo, porque capaz que en algún momento el peronismo queda tercero. Y ahí eso ya sería un cambio notable para la Argentina.
Porque por ahora el peronismo cree que si Día Cambiemos tiene una posibilidad. O sea que para vos los votos de Javier Milei restan al peronismo. Porque Juntos por el Cambio está más preocupado porque le reste a él, que a ellos que al peronismo. Es que en realidad resta a los dos. Uh-huh. Seguramente la primera parte le restó más fuertemente digamos, a Cambiemos. Pero ojo, porque la gente está muy cansada, también está cansada de un discurso que es muy raro, ¿no? Yo voy mucho a los canales de Crónica, C5N y demás, y vos ves el discurso pareciera del que dicen que el argentino le está yendo bien, y la gente sabe que no le está yendo bien. Entonces ahí hay una contradicción muy grande entre lo que se dice en público y lo que está pasando en privado. En tu familia no alcanza la plata. ¿Por qué? Porque los salarios se vienen derritiendo desde el 2011 para acá. Entonces vos tenés la inflación, te va pegando muy fuerte y eso no lo pueden ocultar. La inflación de 6,7 de marzo, 6,7% en un solo mes, que es más de lo que muchos países tienen en un año, aún con con el problema de la pandemia que hizo que muchos países aumentaran el déficit fiscal y la emisión monetaria, y por lo tanto aumentó la inflación en muchos países, pero en ningún lado del tamaño de la Argentina. Es una locura. Y eso le pega mucho a las personas y a las familias. Entonces, lógicamente, después te queda un tema complicado que es la contradicción de lo que te dicen los que gobiernan con lo que vos estás viviendo en tu casa. Y eso te pone de muy mal humor. Y eso realmente le pega, por supuesto, en las elecciones al partido del gobierno. Por eso yo creo que estas elecciones se va a ir mal al terreno. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer el próximo gobierno? Y ahí hay dos caminos. El camino de Larreta tiene un inconveniente. Él quiere buscar un acuerdo con el 70% de la clase política, lo que Javier Milei llama la casta. Ahora, ese acuerdo, la clase política, solamente va a estar de acuerdo si, por ejemplo, no bajan el gasto público. Entonces, ese plan que pueden generar, poniéndose de acuerdo con los radicales, con la coalición cívica y demás, lo que te va a generar es que ese programa se va a chocar contra la pared muy rápidamente, porque el próximo gobierno va a tener una tormenta perfecta. Va a tener los vencimientos de la deuda que pateó Guzmán para el próximo gobierno, tanto la privada como la del Fondo Monetario. Vas a tener un Banco Central estallado, porque tenés un balance que viene creciendo ahora del Banco Central como una bola de nieve imparable, una ANSES quebrada, que tenés que sostenerla con impuestos porque no alcanzan, por supuesto, lo que aportaron los jubilados, porque le regalaron a 3,5 millones que no hicieron, no completaron sus aportes. Entonces tenés tres temas que son tres bombas tremendas. Y tenés, para colmo, una situación internacional que va a estar subiendo la tasa de interés y bajando los precios de los commodities, que ahora están fortísimos, pero probablemente se va a haber terminado la guerra de Ucrania y vas a tener también que la suba de los commodities, de la tasa de interés, te va a pegar en los precios de los granos a la larga. En 3 años van a estar probablemente bajando los precios de los commodities. Entonces vas a tener una tenaza apretando la economía argentina, y si acá creen que van a sacar la barata haciendo simplemente globos y mostrando buena onda y nosotros vamos a gestionar mejor y todas esas cosas que hacía Juntos por el Cambio, les va a ir muy mal. Bueno. La otra alternativa es la que tendría chance de sacar a Argentina adelante. ¿Cuál es? Y esa es la que tiene que ver con las ideas de Patricia Bullrich, de Milei, de Fer, de López Murphy y tal vez de Macri. Tal vez de Macri. A mí me gustó ese, tal vez de Macri. Porque todos sabemos que Patricia, Ricardo, tienen ideas muy muy parecidas. Estoy hablando de los posibles candidatos, ¿no? Los candidatos más potenciales, Larreta. Larreta, bueno, es más tirado al centro, pero todos están en esto que hablábamos cuando recién arrancamos de girar hacia la idea de la sensatez, como decís vos, de la aritmética. 2 más 2 es 4, muchachos, acá y en cualquier parte del mundo. 2 más 2 es 4. Ahora, Agustín, ¿hay espacio? Vuelvo sobre una pregunta que me parece fundamental, porque yo sé que vos estás construyendo, Agustín, algunos le dicen en la sombra. A mí la sombra me parece muy muy mafioso, pero sé que hace mucho tiempo estás construyendo desde abajo. De hecho, Republicanos Unidos es una construcción tuya y de muchos más, pero tuya, y capaz que vos no tenés la visibilidad que deberías tener, pero
honestamente, con mucha humildad estás construyendo, ¿vos creés que hay un plafón? Porque en definitiva, a ver cómo lo hago cortito para que vos te puedas explicar bien. Yo creo que esto se está acelerando, Agustín. Creo que las decisiones se van a acelerar. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner va a recibir el 6 de mayo en Resistencia, provincia del Chaco, un doctorado honoris causa que será entregado por la Universidad del Chaco Austral. Va a venir dentro de 4 días. En verdad ese doctorado fue aprobado por la universidad para los 3 expresidentes vivos, pero bueno, el acto va a ser con Cristina y me parece que ahí lo van a terminar ungiendo como precandidato a Capitanich. Eso está firme, no es una especulación mía, está en todos los medios. Después te paso si querés la data. Si las decisiones se aceleran, si la crisis se acelera y obliga a la clase política a tomar decisiones más rápidas, más contundentes y más rápidas, vuelvo sobre esto. ¿Qué pensás que puede pasar en el momento 1 en el que Juntos por el Cambio termina tomando el gobierno? Porque cuando digo Juntos por el Cambio, yo no descarto los radicales también, ¿eh? Estoy hablando de Juntos por el Cambio como coalición de gobierno. ¿Qué espacio va a haber para que esto no estalle, no desparrame toda la pudredumbre en la sociedad? ¿O efectivamente vamos a tener que esperar que esto estalle y arreglar sobre lo que quedó? Bueno, yo espero que no estalle. Déjame hacerte una aclaración desde mi punto de vista. Dale, ¿no? sí, Para claro. mí, Horacio Rodríguez Larreta no es el centro. Horacio Rodríguez Larreta hizo un gobierno claramente de izquierda, que eso es uno de los problemas que tiene la Argentina. Que hay pero él se pone ahí. Sí, pero hay una confusión ideológica bien. que en Argentina que es muy grave. Lo puso el otro día Elon Musk. Elon Musk es el dueño de Tesla, ¿no? Ese hombre que es un genio, que bajó el costo de colocar satélites en el espacio a la 10ª parte, el que está con los autos eléctricos y demás. Y él hizo un dibujito y dijo, miren, yo era de centro izquierda, yo era un socialdemócrata, yo era liberal, un poquito a la izquierda, o sea, estaba en el centro. Dice, ahora, el centro se corrió, los que estaban conmigo se fueron a la izquierda de una manera fenomenal y me dejaron a mí a la derecha. Pues hay una confusión porque se habla de la derecha como si el liberalismo estuviera a la derecha. El liberalismo es el centro. Así es. ¿No? Entonces, esa es la confusión. La Reta está a la izquierda del liberalismo, eso está claro. Y está a la izquierda del liberalismo porque ama el gasto público. O sea, gasta permanentemente y tiene altos impuestos y sigue cobrando impuestos y además utiliza las tasas de la ciudad como si fueran impuestos. Por ejemplo, le pone ingresos brutos les cobran impuestos sobre las LELIQs de los bancos y le chupa un 60% de las ganancias de los bancos nacionales, lo cual es un absurdo, ¿no? Es una cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo. Yo no conozco casos en que una ciudad pueda poner impuestos tan altos como para sacarle ese tamaño de porcentaje de las ganancias de los bancos. Entonces, ahí tenés el problema. Del otro lado, entonces, ¿qué es lo que se puede formar? Porque los radicales están divididos en dos. Los radicales de Mendoza, que más o menos tienen la sensatez de las cuentas, ¿no? De la aritmética que hablábamos, y después nosotros son mucho más populistas, como Morales y demás. Ahora, con esos es muy difícil hacer un acuerdo de cuál es el programa económico que tenés que generar, y lo vamos a saber, y acá sí les doy una pauta interesante para saber si va a funcionar o no el próximo gobierno. Va a ser en la primer medida de gobierno, cuando anuncien el gabinete, porque ahí vas a tener dos posibilidades. Una, que hiciera un acuerdo, como más o menos está buscando la Reta, donde lo que va a hacer es repartir el poder. Entonces le va a dar unos ministerios a los radicales, otros a la coalición cívica. Ahora hay que agregar más ministerios para el peronismo republicano, que es el que se va a sumar allí, capaz que le dan algo a Massa, porque están buscando el 70% del apoyo político. Entonces vas a tener 25 ministerios, 22, 25, 23. Si hace eso, el programa ya fracasó. Ahí no tenés ninguna chance de que les vaya bien. La otra medida es que diga, no, nosotros vamos a tener 7 ministerios u 8 ministerios. Y eso significa un reajuste de todo. Y ahí no tenés para repartirle a todo el mundo. Entonces, y ahí empieza a venir el recorte de todo el gasto de la política. Ahora, la pregunta es quién se anima a hacer eso. Por personalidad, yo creo que eso, la que se puede animar, por ejemplo, es Patricia Bullrich, o se puede animar Javier Milei, o José Luis Espert, o Ricardo López Murphy. Eso es lo que... ahora, ¿va a ocurrir eso? Y yo creo que va a depender de muchos factores, entre ellos, si, como decís bien vos, si la crisis se acelera.
Sí, si la crisis acelera y si están todos adentro de Juntos por el Cambio, porque es complicado. Por supuesto que uno no está queriendo predecir el futuro, uno está viendo, como economista, está viendo que la situación está muy acelerada. Abril va a ser 6%, Agustín, entre 5,8 y un poco arriba del 6, ahí está la franja, vamos a ver qué pasa. O sea que estamos, decía el Mingo hace 2 o 3 días, decía, Guzmán tendría que sentirse exitoso si logra que la tasa de inflación a fin de año pise el 80%, no supere el 80%. Vos... Bueno, ahí tenés ese problema, porque nosotros veníamos diciendo el año pasado que la inflación se iba a acelerar. Así es. De hecho, lo venimos diciendo desde el principio del gobierno, porque y de hecho hicimos un video que muestra el monstruo de la inflación, que al principio lo tenés atado con cadenas, en algún momento rompe las cadenas, y ahí sí te empieza a escapar, porque vos lo hiciste cada vez más fuerte. Entonces, como un monstruo que vos tenés atrapado, con un montón de cadenas, pero lo seguís alimentando cada vez más fuertemente con el déficit fiscal y la emisión monetaria. Y entonces cuando logras ser tan fuerte que te rompe la cadena, se empieza a saltar mucho más rápido. Así funciona la inflación, siempre ha ocurrido lo mismo. ¿Qué significa eso en términos reales? Que la gente empieza a tener miedo de tener pesos en el bolsillo. Los kiosqueros empiezan a tener miedo de a qué precio van a reponer la mercadería que venden. Claro, entonces vos decís, si yo vendía 100 pesos, ¿a qué precio le pongo para el mes que viene? O le pongo hoy, pensando en la inflación que viene el mes que viene. Bueno, me acaba de decir 6% abril, bueno, pero ¿y mayo? ¿Va a ser 5 o va a ser 7? Y por las dudas le pongo 10. Y si tengo una mercadería que no rota demasiado, más vale meterle el 20, porque no sé cuándo va a venir la próxima lista de precios, capaz que pasan 2 meses. ¿Viste? Un mueble, por ejemplo. Entonces es complicado. O por ahí tenés escasez de algunos productos, entonces le agregás todavía un valor mayor. Y así se va acelerando por el lado psicológico. ¿Qué significa? Que del otro lado, los que tienen pesos en las familias y reciben el sueldo, salen corriendo a comprar algo porque saben que la inflación se está acelerando. Y entonces esa huida del dinero es la que te provoca que con el mismo nivel de emisión podés tener inflación mucho más alta. Y ahí agarrate, porque ese es el proceso, eso es lo que en definitiva es un proceso hiperinflacionario. Es cuando la gente empieza a huir del dinero. Y cuando huye de los pesos y se refugia en otras cosas, se refugia, si estás en la construcción, comprando materiales o lo que fuere, o dólares, existe fugaz de los pesos. Y ahí, entonces, el impuesto inflacionario es más difícil de recaudar, necesitas inflaciones mayores para poder sacar la misma cantidad. El efecto Libera-Tanzi, que quedó en todos los libros de texto a nivel mundial gracias a nosotros allá por la hiper del 88-89. Mi compañero el Colo Romero quiere hacerte una pregunta. Agustín, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo Romero te saluda. Buen día, Gustavo. Le dicen el Colo a Agustín, vos no sabés lo negro que es. No sé por qué le dicen el Colo. Agustín, bueno, simplemente de mi parte, ¿no? Lo dejo a ustedes que son los que entienden, pero ayer podía asistir a través de la televisión a un acto bochornoso, payasesco, ¿no? Donde se celebraba el 1 de mayo, Día del Trabajador, el sindicalismo a pura cumbia y choripán, ¿no? Y yo decía, ¿qué hay de festejar con un 70% de inflación para poder sobrevivir con sueldos de hambre? Y decía, podía ver a piqueteros también pidiendo por un ministerio. ¿Qué opinión te merece esto? No, ese es parte del disparate de la Argentina. O sea, Argentina tenía hace 40 años atrás un PBI per cápita que estaba 70% arriba del de Uruguay. O sea, un uruguayo en Argentina estaba 70% arriba de un uruguayo en salarios. Hoy es al revés, hoy están ellos 66% arriba. Son 40 años de declinación de la Argentina. Y no estoy comparando contra Irlanda, porque ahí la situación nos va muchísimo peor. Irlanda era más pobre que la Argentina, y hoy tiene un PIB per cápita de $83.000. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que nosotros decimos es, miren, si queremos salir de toda esta malaria, pues finalmente, si vos querés vivir de plata de los otros, la cosa no funciona. Tenemos que volver a tener un país donde la gente viva de su trabajo, no de dádivas, no de planes sociales, sino de su trabajo, y que su trabajo esté bien remunerado, que es lo que pasa en Irlanda, lo que pasa en otros países. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? Yo creo que sí lo podemos hacer, pero requiere hacer una transformación difícil, compleja,
que vamos a hacerlo en un momento que justamente va a ser muy malo por las condiciones internacionales que puede tener el próximo gobierno y por el desastre de los gobiernos anteriores que te van a dejar el país quebrado. Ajá. Ahora, si hacemos las transformaciones, la Argentina tiene mucho para crecer rápido. Por ejemplo, en Argentina hay 7 provincias que no estamos produciendo minería. ¿Sí? Eso hay que empezar a producir, hay que juntarse con los ambientalistas y decirle, mira, nosotros acá vamos a producir. Veamos el cómo, copiemos las mejores prácticas mundiales, pero vamos a hacer minería. Ahora, las salmoneras del sur, que no quieren hacer salmón, acuacultura crece 0. Y vos mirás cómo crece en Chile y está creciendo de una manera espectacular. Entonces vamos a producir salmones, o sea, es ridículo. Salmones y otras cosas, vamos a hacer acuacultura. Entonces, vamos al litio. ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué no se puede hacer? Es decir, nosotros 600.000 pymes en Argentina, si le sacamos las trabas, le sacamos impuestos y les ponemos una moneda sana y abrimos la economía, en vez de 600.000 vamos a tener 900.000 pymes. Entonces vamos a tener un montón de empresas nuevas buscando trabajadores. Y esa es la forma de que crezca la Argentina. Que tengas mucha inversión, que se produzca todo lo que podemos producir y que además cumplimos una ayuda para el mundo. Ponele ahora, tenemos un problema enorme de Ucrania, una tragedia que la vemos todos los días. Pero eso significa que nuestro principal competidor en Europa, Medio Oriente, no va a exportar porque no puede sembrar. Así es. Entonces es una oportunidad tremenda para la Argentina. Sí. Y nuestro gobierno, en vez de verlo como una oportunidad, lo ve como un castigo. Es una cosa absurda. Una cuestión ideológica y de sesgo de confirmación, ese sesgo, bueno, no sé, como a mí me salen las malas palabras en estos casos, son sesgos estúpidos. Manes te lo va a poner como un sesgo de confirmación, la admítala con no sé qué, pero la verdad es que es increíble, tenemos una oportunidad de oro y la estamos dejando pasar. El Colo te quiere hacer una pregunta más. Después te hago yo una última pregunta respecto a la moneda sana y con eso ya te vamos a ir. La última de mi parte, Agustín, y bueno, te agradezco que hayas podido charlar con nosotros y sobre todo responder una de las preguntas humildes que te quiero hacer. Ayer viernes creo que fue o sábado, estaba viendo una entrevista y le preguntaban a Milei sobre los hechos de corrupción. Bueno, él casi que se excusó para hablar de Cristina Fernández de Kirchner. Esto provocó más o menos dudas en el periodismo, en lo que en ese momento le estaban preguntando. Yo te consulto a vos, ¿crees que el gobierno de Cristina fue el más corrupto de la historia del país? Bueno, difícil saber si fue el más corrupto. Lo que yo sí tengo claro es que fue súper corrupto. Fue muy corrupto. Es decir, claro, si podemos comparar con la dictadura militar, probablemente no. Fue súper corrupto. ¿Pero te acordás cuando nos asustábamos de Menem? ¿No te acordás cuando nos asustábamos de Menem? Decíamos, uy, Menem, sí, corrupción. Y de Alfonsín también, ¿no? Porque Alfonsín también tuvo una enorme corrupción que la gente no se olvida, pero las empresas públicas en la época de Alfonsín eran un nido de corrupción. Ese era un nido de corrupción. Cuando yo trabajé en esa época en Pekín y analizábamos las empresas, por ejemplo, anécdotas, una persona, un obrero en Somisa te decía, no, yo me llevo la bombita porque acá se roban hasta las bombitas de luz. Entonces a la mañana siguiente vengo, la pongo y vuelvo y la enciendo para trabajar. O sea, era una cueva de ladrones. O sea, no nos olvidemos. Por eso, comparar quién es más corrupto no lo sé. Pero lo que sí sé, y creo que lo sabemos todos los argentinos, es que fue un gobierno súper corrupto. Súper corrupto. Lo vimos en los cuadernos, lo vimos en los bolsos de López, lo vimos contando en la Casa Rosada, en la Rosadita, en los millones de dólares, lo vimos en los millones de dólares en la caja fuerte de Florencia cuando no se podían contar dólares. Es decir, eso me parece que es evidente. Ahora, sí estoy de acuerdo con la segunda parte que dijo Javier. Esto lo tiene que demostrar la justicia. Lo que está demostrando es que la justicia no funciona en Argentina. Y no solo contra Cristina, también contra los empresarios. Porque del lado de la corrupción están de los dos lados. Están los que están en los gobiernos y del otro lado los empresarios. Como en el caso de Odebrecht en Brasil, que obviamente era parte de toda una red de corrupción. Acá pasa lo mismo. Entonces la justicia debiera actuar en contra de la corrupción de todos los lados. Dijiste una cosa que no te, o creo que no te preguntó, ahora ya son 2 preguntas y con esto te prometo que te largo, ya llevamos media hora de charla, pero yo podría estar 2 horas más, pero no quiero agotar la paciencia de nadie.
Vos creés, la primera pregunta, y te anido con la segunda, te dejo que te explayes, que es la segunda, es la más importante. ¿Vos creés que Cristina puede estar financiando a Javier Milei? Que es algo que ha alargado el mismo Juntos por el Cambio. Yo me enojé la semana pasada cuando escuché la sola idea de que Javier pueda permitir el financiamiento de su actividad política con dinero de Cristina. Solo el supuesto de creer que Cristina va a poner $100 de la caja de seguridad de Florencia para financiar a Javier es una estupidez, pero bueno, te escucho, Agustín. Sí, yo no lo creo. Probablemente tiene algún... Además creo que está haciendo una campaña de muy poco dinero. Una campaña, fíjense cómo hace la campaña Javier, porque hablan de la campaña de Javier. Javier está haciendo una campaña increíblemente efectiva y barata. Lo que hace es donar su sueldo. Y con eso, que obviamente alguien lo debe estar financiando para que él pueda vivir, pero con eso de donar su sueldo, logra salir en todos los diarios, en todas partes, y después su discurso es lo que genera el ruido, y lo invitan a todas partes. Pero eso no es una campaña costosa. Yo no veo que haya carteles de Javier Milei por todos lados, no hay nunca jamás ningún cartel. Lo único que vi son pintadas de chicos jóvenes, fanáticos de Javier, que los ponen por todos lados, en Twitter, digamos en Instagram, en la calle. He visto pintadas la peluca de Javier y qué sé yo. Pero eso lo están haciendo un montón de chicos que se han vuelto fanáticos, porque Javier, además de ser un economista, escribió 17 libros tremendos, también es un showstar, o sea, es un showman. Uh-huh. Y eso lo sabemos todos. ¿Vos viste que se está dejando la patilla? ¿Vos viste que se está dejando la patilla? No, tiene cada cosa. No, por eso digo, yo tengo claro que es un fenómeno mediático tremendo, y no necesita una campaña costosa, ni mucho menos. Entonces no necesita que le estén poniendo millones de dólares. No existe eso es una fantasía popular. Yo veo cómo está haciendo las cosas y miren, no veo que haya propaganda en la televisión. Sí veo que hay propaganda de, por ejemplo, de los que manejan las cajas de cualquier municipio, de cualquier provincia o del gobierno nacional. Vos ves que permanentemente hacen publicidad cara en la televisión, en los diarios, en la calle, en todas partes, se están haciendo obras, esto, lo otro, publicitan todo, y no es para nada algo parecido a Javier. Javier lo que está haciendo es una especie de catalizador del descontento de los argentinos con toda la clase política. La pregunta del $1.000.000 ahora en serio. Todos los espacios políticos hablan de la necesidad, ya ni siquiera de sanear una moneda, sino de tener una moneda. Algunos dicen, bueno, va a haber que cambiarle el nombre, otros hablan de otra alquimia económica. Yo sé lo que vos pensás al respecto, pero me gustaría que el oyente lo sepa también. ¿Podemos dolarizar? ¿Necesitamos tener una convertibilidad con moneda, cuya canasta de monedas? Estoy buscando el idioma que la gente entienda, Agustín, por eso me trabo. Te propongo, Martín, sí, que me llames otro momento y conversamos sobre eso, porque dolarización es una palabra que puede involucrar muchas cosas diferentes. Entonces hay que explicar de qué manera se puede dolarizar, porque si no es fácil de decir, no, eso es imposible. Y eso requiere, por supuesto, una ingeniería financiera para fortalecer al Banco Central. Que hay muchos que hacen la cuenta, bueno, ¿cuántos dólares líquidos tenés? Y dividís eso por la base monetaria, tenés que dolarizar a 2.000. Esa cuenta es absurda, nadie lo haría con un tipo de cambio así. La pregunta es cómo dolarizar con un tipo de cambio que esté en algún punto entre lo que hoy vale el paralelo y el oficial. Entonces, perfecto. En ese nivel y eso se puede hacer, requiere toda una ingeniería, todo un proceso de reformas en un montón de cosas en la economía, sobre todo en el sistema financiero y bancario, ¿sí? y requiere un convencimiento de los argentinos de que queremos tener una moneda sana. Una vez que tienes una moneda sana, eso implica que no puedes tener déficit fiscal, por tanto tienes que hacer la reforma del Estado, es decir, es una cosa bien compleja que cambiaría la Argentina probablemente por los próximos 70 años. Así es. Bueno, queda planteado el desafío. Si no es la semana que viene, la otra, te vamos a volver a molestar sola y exclusivamente para hablar de dolarización, que es un tema que se va a discutir mucho, y prometo que eso lo vamos a obtener la grabación y lo vamos a viralizar. Te agradezco muchísimo por esta comunicación, Agustín, ha sido más que amable como siempre. Te mando un abrazo enorme. Un placer, muchas gracias a ustedes, un gran abrazo.
Bueno, estuvimos en comunicación entonces con Agustín Echevarne, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, y uno de los, entiéndase bien, uno de los operadores políticos más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires, y a través de la ciudad de Buenos Aires el país entero, porque Dios está en todos lados pero atiende solamente en Buenos Aires.